Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, parece ser, tuvimos dos semanas bastante complicadas en la Argentina por el tema de las tomas, de los chicos, de los adolescentes. Me quedaron 3 o 4 preguntas, ¿no? El rector del Pellegrini el otro día hizo una denuncia que hubo vandalismo durante las tomas, o sea, se robaron computadoras y demás. Me preguntaba si el problema era con la reforma educativa, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿para qué para el Buenos Aires? ¿Para qué para el Pellegrini o se toma el Pellegrini y el Buenos Aires cuando son colegios que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires? Pero bueno, son esas preguntas que uno siempre se hace en los medios y nunca tienen respuesta. Ahora, sin educación estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados. Por eso hoy tengo el gusto, el honor de invitar a alguien que algo de educación sabe y bastante. Fue Procurador General de la Nación, fue Ministro del Interior allá por el año 1973. Es habitual que no se presente frente a cámaras o micrófonos y me hace el honor hoy de estar sentadito aquí para compartir un diálogo íntimo y personal. Después de los títulos, Esteban Rigui con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Profesor. ¿Cómo estás? ¿Dije bien, profesor? Sí. Sí, a esta altura Entre otras cosas, ¿no es cierto? No sé qué otras, pero bueno. ¿Profesor de Derecho o profesor de la vida? Profesor de Derecho Penal. La vida no. Más bien, a ver, si vos me preguntás si en la vida he cometido más aciertos que errores, tendría que sacar la cuenta y no saldría fácil. Así que profesor no puedo ser. Dentro de esos errores, uno a veces dice, me equivoqué, pero está bueno hacer una autocrítica. Me parece que es razonable que uno haga una autocrítica de los errores en la vida. Lo que pasa es que cuando superamos los 50, caso de Esteban, ¿puedo decirle bebé? Podés decir. ¿Quién le puso el apodo? Yo creo que fue mamá, pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que lo arrastro casi desde que nací. Ajá. Por lo cual me acostumbré y me resigné, te diría. A veces cuando le dicen Esteban no se da vuelta. Y a veces, por ejemplo, la llegada a México exilado implicó toda una cosa que los tipos decían en Esteban. Claro, lo llamaban. Entre que decís en Esteban y usan el doble apellido, yo era un señor que no sabía quién era. Cuando me llamaban no sabía, tenía claro que fuera yo. Bebe, yo no sabía que usted era chaqueño. Tuteamos no, si me vas a decir. No sabía que eras chaqueño. Soy chaqueño. Viví en el Chaco hasta los 3, 4 años. ¿Por qué? Mi padre, bueno, soy hijo de correntino y chaqueña. Papá era un funcionario del Ministerio de Educación, mamá era maestra. Y a los 4 años más o menos, yo debo haber, calculo, al viejo lo trasladan a Pico, La Pampa. Vamos a Pico y me quedo hasta 3er grado, o sea, debo haber tenido 8 o 9 años. O sea, en La Pampa tengo que haber estado 4 o 5 años más. Lo cierto es que empecé el colegio, era el hijo del inspector general y de la maestra. Consiguientemente era el mejor alumno, el mejor compañero, el mejor todo. Y al venir a Buenos Aires, a 3er grado, descubrí que no era el mejor nada. El mejor de nada. Claro, porque mamá ahí no era la maestra y papá no era el inspector. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí me acostumbré a la realidad. Recién recuperé algún nivel razonable en 6º grado. Bebe, contame, no quiero equivocarme con los años. Año 1973, gobierno de Alberto J. Cámpora, ministro del Héctor J. Cámpora, ministro del Interior, sí. Bebe Rigui, 20. ¿Cuántos años tenía? Soy del 38, 25. ¿Te sorprendió la propuesta? Perdón, 35. Pero es joven. Era joven. Para un cargo... Últimamente hemos visto ministros más jóvenes. Sí, pero en esa época... En esa época creo que sí, que debo haber sido de los más jóvenes que había. Sí, era joven.
Si vos me decís si es razonable que un tipo de 35 años sea ministro del Interior, dudaría. Cuando uno es viejo, se acostumbra a que la experiencia es importante, cosa que no tiene una persona de 35 años, y entonces mirá la cosa con otro criterio. Había cierto interés en Cámpora en nombrar gente joven, y este fue uno de los motivos, no el único, pero yo diría que sí. Además, te confieso que luché por no ser, las 2 veces que ocupé funciones públicas, tuve alguna dificultad para aceptar. Yo creía que sin antecedentes peronistas, siendo un recién llegado al peronismo, joven, sin historia, ser ministro del Interior era un inconveniente. Vos venías del frondicismo. Yo venía del frondicismo y antes había sido medio gorilón. Es decir, soy producto del proceso de peronización de mi generación. En esas condiciones dije, don Héctor, hágame ministro de Justicia, es más razonable. Las cosas. ¿Eras abogado? Claro. Soy abogado, conozco de esto, sé lo que usted quiere hacer y desde ahí lo puedo hacer. En consecuencia, me parece que no es buena idea. Luché una Semana Santa, la Semana Santa anterior al 25 de mayo, y me derrotaron. Dice, Cámpora quería una persona de confianza, supongo que tenía razón desde su perspectiva, y ahí descubrí que el Ministerio de Interior es un lugar complicado. Cosa que ya me imaginaba, pero no tanto. No tanto. O por lo menos no es lo mismo el proceso de comprensión intelectual que la vivencia, ¿no? Vamos a recordarle a la gente que Esteban Righi, Bebe, cuando habla de 2 cargos públicos se refiere a aquel Ministerio del Interior del año 73 y a la Procuración General mucho de la más Nación, acá. En el 2003, donde... Ahí Kirchner te lo ofrece. Ahí me lo ofrece Kirchner. Yo no tenía... toda la vida me he dedicado a la universidad, a ejercer la profesión, y he tenido algunos momentos de funciones públicas. Estos serían los 2 más importantes. Algunos más tuve. Pero realmente tenía un estudio que funcionaba bien, no tenía ganas de hacer la experiencia, y traté de resistir sin éxito. Yo pensé que había zafado porque en la corte estaba Zaffaroni y Carmen Argibay, más penalistas no, pero me ofrecieron la procuración. El Ministerio Público, el que manejaba a los fiscales, concretamente. Digamos, sí, eso de que maneja a los fiscales es relativo. Bueno. No maneja nada. Claro, porque hay ministerios públicos en los cuales sí es como vos decís. Por ejemplo, el norteamericano, el mexicano. Pero el nuestro es un ministerio público creado sobre la impronta del Poder Judicial. Lo cual trae una serie de dificultades. Una de ellas, que no es dificultad, es una característica, es la autonomía del fiscal. O sea, el fiscal, en rigor, no cumple instrucciones del procurador. Está vedado esto. El procurador podrá incidir en su decisión, pero en principio la norma favorece al... Ahora vamos a hablar, estamos hablando con Bebe Righi de la justicia, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los días uno accede a páginas o a diarios o a radio o a televisión y encuentra las críticas que se le hacen a la justicia. Hoy vos, desde tu edad, desde tu sabiduría, desde tu experiencia, me suena como que en 2 líneas podés decirme cómo la ves a la justicia argentina hoy. Yo no la veo bien. Hay un cuadro general de descrédito hacia el Poder Judicial. Ese descrédito el Poder Judicial se recupera un poco cuando cambia la Corte y Kirchner decide... Oxigenarla. Si vos querés. Eso duró un tiempo. Me parece que esa etapa pasó. Y hoy la crisis también afecta al Poder Judicial. Y me parece sí que habría que
adoptar, primero, no esperar nada de decisiones rápidas y urgentes. Es decir, esto requiere tiempo. Yo diría que un segundo consejo que yo daría es, además de no apurarse, no incidan, no metan las manos, dejen que el Poder Judicial se arregle Se solo. vaya. Y sí, esto a la larga tiene que dar resultado. Si respetaran el sistema de concursos, Que no se respete. que no se respeta, Porque existe la dedocracia, obvio. claro, y dejaran transcurrir un tiempo razonable, yo diría que esto solo se podría oxigenar. Con un consejo de la Con un magistratura. consejo de la magistratura que designe jurados razonables y respete las decisiones del jurado. ¿Es difícil ser exilado? Ah, sí, es difícil ser exilado, es difícil. Tenés que adaptarte, sobre todo si el país no lo conocés, como era mi caso. ¿Por qué México? Primero Cámpora estaba allí. Yo tenía la fantasía de que debía tener mucha gente amiga, conocida, muchos contactos, y me ayudaría que el hecho que, sin duda me ayudó, pero tenía menos inserción en la realidad mexicana De lo que vos imaginabas. de lo que yo me imaginaba, y además se volvió al poco tiempo. Claro. Por un lado. Por otro lado, había alguna relación con el exilio español, que había generado algunos profesores de Derecho Penal que tenían bastante prestigio. Y la viuda de Jiménez de Azúa, me acuerdo, me dio un par de datos. Por ejemplo, de don Mariano Jiménez Huerta, a quien vi. En definitiva, nada de eso fue importante. ¿Cuántos años en México? 10. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3, de los cuales uno se quedó cuando volvimos. Espera, ¿3 los tuviste en Argentina? Sí, los 3 ¿Qué fueron. edad tenían cuando tuviste que ir? Y mirá, la más chica era de pañales, eso me acuerdo. Y tiene que haber tenido 2 años. El siguiente, que es abogado ahora, debe haber tenido 5. Y el mayor, que quedó en México, debe haber tenido 8 o 9 por ahí. O sea, vos diste clases allá en la Autónoma. Sí, yo di no di en varias, di en la Autónoma, pero básicamente fui profesor titular de la Universidad Nacional y después de la Metropolitana. ¿El que se quedó allá qué hace? El que se quedó allá es un empresario, yo diría que hace dinero, y lo sabe hacer. Y bien. Sí, tiene una cadena de restaurantes. ¿Argentinos? No, básicamente de hamburguesas. Ajá. Premium le llaman, Sí, sí. que parecen muy ricas, engordan como la gran siesta, eso te puedo garantizar. Bebé, en estos días... Bueno, a consecuencia de esto, discúlpame la Sí, interrupción, los únicos 2 nietos que tengo son mexicanos. Están allá. Claro. Están allá. Y vas y venís seguramente, o vienen. Vienen, van a ver, esto fue así hasta ahora. Me da la sensación, podemos vernos dentro de un tiempo a ver si la confirmamos o no, de que a medida que han crecido, la relación con el abuelo hay que además, digamos, acompañarla de otras relaciones. Quiero decir, no es el único programa que tienen. Claro. Mi nieta tiene 21 años, en este momento está en Madrid, amenaza con venir en febrero, vamos a ver. Claro, el abuelo es una circunstancia. El abuelo sí, Uno pretende que estén con uno, ¿no es cierto? muy Pero bueno, importante durante una etapa, digamos, ¿no? en otra... Y Uy, el abuelo. no sé si tanto. Pero más o menos. Bebé, decía que, teniendo en cuenta que en las últimas horas México ha sufrido uno de los tantos terremotos, había otro en Chiapas hace 25 días o un poco más, ¿te tocó en estos 10 años de vida allí en México un momento de estas características? No me lo contestes ahora, tengo que hacer una pausa. ¿Te quedás con nosotros? Ya volvemos.
Y retomamos este diálogo íntimo y personal con Esteban Bebe Rigui. Te había preguntado, Bebe, si viviendo tantos años en México, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos 30 días en esa ciudad, en ese país, ¿tuviste alguna vez un susto de estas características, no? De estas características quizá no tanto, pero tuve experiencias, sí, a ver. Tuve una experiencia, llego al en el 78, por ahí, de estar en un cuarto piso con un temblor que dicen que duró menos de 2 minutos y a mí me pareció de 4 horas y media, y te sentís muy a merced de la situación. Debo decir que una empleada de la Procuración que estaba frente a mí no dejó de trabajar. Mientras yo estaba todo asustado sin saber qué hacer, la mujer, seguramente acostumbrada a temblar, no dejó de pasar los expedientes de un lado para otro. Lo cual te hace sentir más desgraciado. Es como, claro, es como cuando hay turbulencia en un avión y las chicas pasan por el pasillo, claro. todo bien, sí. Y uno le tiene... Sí, te da cierta sensación de que no pasa nada, es decir, te permite minimizar el hecho. Recién fuera de cámara, recién el Bebe Rigui decía, cuando te pasa algo como eso, uno siempre piensa tonterías. Por ejemplo... Bueno, la tontería que yo pensé es, yo que zafé de los militares, que no me maten, vengo a morir acá, en este tercer piso de Colonia de los Doctores. Increíble. Bueno, después me pasó que estando en Buenos Aires, en el 85, el temblor ese brutal que hubo, que fue muy fuerte, mi familia estaba allá. Lo cual te genera una situación inseguridad, muy miedo, fea, muy fea. Miedo. Muy fea. Hace poquito tuve la posibilidad, has tenido la gentileza de invitarme al Salón Azul, me parece que era de la Universidad de Buenos Aires, donde al Bebe Rigui se lo consideró emérito, así es la palabra, emérito. La verdad que fue muy emotiva la ceremonia, pero me gustaría que me recuerdes qué es para vos ser emérito de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, si vos te acordás, yo traté de entender o de explicar o de investigar qué quería ser emérito. Y las definiciones no son muy claras. Está claro que un profesor consulto o emérito, que son las dos categorías posteriores a los 65 años, implica, para usar una expresión castrense, que ese profesor perdió mando de tropa. Está retirado. Se jubiló. Lo más claro que está viejo. Y que la comunidad académica lo quiere, lo aprecia, lo valora si vos querés, y para ser consulto hace falta que la facultad lo designe, y la ventaja que tiene ser emérito, digamos, la dificultad es que tiene que ser la universidad. Es una distinción. Es un mimo, ¿no? Es un mimo, exactamente un mimo. No significa absolutamente nada. Y es muy gracioso porque en estos días una sobrina ha tenido una criatura, es una chica que está en los primeros lances de la carrera docente, y yo voy a reemplazarla a un curso de primer grado. Debo confesarte que a mí me gusta mucho más dar clase a alumnos que a profesores, que a docentes. Ajá. Y abogados. ¿Por qué? Porque encontrás mentes vírgenes. Los otros están condicionados. Los otros aprendieron algo y a veces no es lo que más me gusta. Entonces tenés que convencerlo primero de que están equivocados y después explicarlo. Claro, doblemente. Doble trabajo. Los chicos te dicen sí, profesor, claro. Los chicos no tienen alternativa. Claro. Y si el curso es vivaz, como es el caso, te sale una clase divertida. Te da una gimnasia además, ¿no es cierto? Sí, sí. Bebe, al principio del programa hablaste de la trayectoria, de mérito, de la experiencia. Si tuvieras que hacer una autocrítica de los errores que quizá uno a veces comete voluntariamente o involuntariamente, ¿con qué te encontrás? Muchos, por ejemplo, para ir al 73, que fue el periodo más complicado de mi vida. Es decir, éramos un conjunto de gente, poca, muchos abogados,
que acompañábamos al presidente de la República en una idea que era absolutamente utópica. Nosotros decíamos, este país se arregla si llevamos la idea del Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Era absurdo. En una Argentina en la cual el poder se dirimía por las armas y la experiencia demostraba que ese era el método, lo nuestro no tenía ninguna chance de salir bien. ¿Cómo te sentiste cuando te fuiste de la Procuración y por qué tomaste la decisión? Me sentí bien porque en rigor nunca me ha costado demasiado dejar cargos o funciones. ¿Por qué me fui? Sí, puedo. Está muy bien explicado en la renuncia. En rigor, la renuncia está precedida por una suerte de conferencia de prensa, llamémosle así, del entonces vicepresidente de la República, que manipuló una reunión que había tenido con mi mujer y su socia 2 años antes, por otro tema, y pretendió que esa era la razón, el no haberse puesto de acuerdo, de las desventuras que tenía en ese momento. Ya está. En ese momento dije que el tiempo iba para aclarar las cosas y así sucedió. Así fue. Emérito, lo tengo que despedir. Despídame. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Hincha de? River. Bien. Contento con Gallardo, los 8 goles y demás. Así que bueno, saludamos a la gente de River Plate de la mano de Esteban Beberri. Esteban, un vino, gentileza del Baco Club para poder brindar por la vida. Esto lo conoces, el Petit Colón, sí, claro. Ahí frente a tribunales. Sí, claro. Para ir a disfrutar un rato. Gracias, bebé. Gracias muy por amable venir. A vos por invitarme. ¿Estuviste cómodo? Muy cómodo. Bueno, eso es lo importante. Nos encontramos en una semana. Gracias. Esteban, Bebe, Rigui, aquí en Íntimo y Personal. Vivir la vida juntos es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre juntos. La familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Para hacer bien mi trabajo, mi rostro tiene que adaptarse a diferentes tipos de colores y pelucas. Pero cuando se trata de mi cabello, yo elijo 317. Para verte cada día más linda, colores perfectos, con más brillo, con más intensidad, 317. Libera tu belleza interior. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Abrí el Cupcake Sorpresa y descubrí una maravillosa princesa. Viene con deliciosos aromas. Cuidala, peinala. Cupcake Surprise, la magia está en tu interior. Cupcake Surprise, encantadoras princesas de Shine.